Muy bien. No olvides que tienes un padre. Este es el título del tema de hoy. No olvides que tienes un padre. De repente se nos olvida, hermanos. Todos tenemos un padre celestial. Eh, Nosotros necesitamos un padre en nuestra vida. Todos tenemos un padre biológico porque todos nacimos de alguien que nos engendró. Y todos necesitamos tener un padre. ¿Por qué? Porque el padre va a definir muchas cosas en nosotros. La paternidad define en nosotros, cuando somos niños, define muchas cosas en nuestro carácter, define nuestra seguridad, define nuestra integridad, nuestra identidad. Nos da carácter, nos da firmeza, nos da el sentido de pertenencia. Yo pertenezco a alguien. El Padre nos proporciona esas cosas. Y así que todos necesitamos un Padre. El problema es que no todos hemos tenido un Padre o no todos hemos tenido un buen Padre. Incluso todos, incluyéndome a mí, somos seres humanos que en algún momento vamos a fallar con nuestros hijos. En algún momento los vamos a decepcionar. Porque nosotros somos falibles, somos seres humanos que fallamos. Pero eso no quiere decir que no vamos a alcanzar la medida de la paternidad que Dios espera de nosotros. Sin un padre somos como un barco a la deriva, somos como una brújula que no tiene norte, que no tiene sur, que no tenemos identidad, no tenemos un sentido de dirección cuando no tenemos un padre. El padre es el pilar de la civilización humana. El Padre va a proporcionarnos todo lo necesario para que podamos crecer completos en nuestro interior. De hecho, el Padre es tan importante que el Padre nos proporciona a nosotros, cuando niños, la primera imagen de Dios. Así que, de acuerdo al tipo de paternidad que yo tuve, es de acuerdo al tipo de relación con Dios que voy a tener. Esto es algo que sucede de manera inconsciente, pero así sucede. Necesitamos una restauración total porque todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un padre que ha fallado. O algunos de ustedes nunca conocieron a su padre, o algunos de ustedes fueron abandonados por su padre. Pero eso no quiere decir que no vamos a poder mirar de la manera correcta al Padre Celestial. El problema de México, el problema de Latinoamérica, no es un problema económico, no es un problema político. No es un problema de violencia, no es un problema que tenga que ver con el narcotráfico, no es un problema con la pobreza. Esas cosas más bien son el fruto resultante, son los productos consecuentes de problemas más profundos que en las raíces de nuestro corazón. Y todos esos problemas en las sociedades latinoamericanas que vivimos, todos esos problemas van a encontrar sus raíces en el hogar. Y todos podemos certificar que nuestro país, nuestra sociedad es una sociedad donde tenemos un problema en la paternidad. Aquí tenemos mucho el problema. En la sociedad yucateca, por ejemplo, el padre muchas veces es ausente. El padre muchas veces está trabajando todo el día y cuando regresa todo el tiempo está viendo la televisión. O el padre muchas veces no tiene autoridad, ha bajado de su posición y la madre es la que tiene la autoridad. Entonces eso produce problemas de identidad en los niños. Nosotros necesitamos entender que el padre es muy importante en nuestra vida, pero no todos hemos tenido un buen padre. O todos hemos tenido un padre, pero algunos hemos tenido pues una mezcla. Yo mismo puedo decir que para mis hijos he cometido errores también. Ahora, ¿por qué es importante que todos tengamos un padre? Porque el padre va a definirnos y va a direccionarnos. La misma palabra padre nos da la definición, nos da la respuesta. ¿Qué es un padre? Siempre me gusta definir las cosas primero diciendo lo que no es el concepto que quiero definir. Entonces, si queremos preguntar qué es un padre, vamos a empezar a definir por lo que no es un padre. No es un padre un progenitor.
un progenitor no necesariamente es un padre. Cualquier hombre en una relación sexual puede dejar embarazada a una mujer, pero eso no quiere decir que él es un padre. Simplemente hay muchos hombres que son progenitores, pero no quiere decir que son padres. Porque la palabra padre viene de la palabra griega pater, que significa alguien que establece un patrón a seguir. Es alguien que establece un estándar. Por eso puedo decir con mucho orgullo de muchos de ustedes que están en la iglesia que aunque no son padres biológicos de sus hijos, son padres en toda la extensión de la palabra. Podemos hablar de Alex Orueta con Anet, podemos hablar de Arturo Esparza con Edrey, podemos hablar de muchos hombres en la iglesia que no son necesariamente progenitores, pero son padres. Porque un padre se establece patrones, de ahí viene la palabra patrón. Un patrón es una serie de pasos definidos que se repiten. Entonces un padre va a establecer una ruta, un camino a seguir, una educación. Un verdadero padre no es el que engendra. Un verdadero padre no necesariamente es el progenitor. Un verdadero padre es el que educa, es el que forma, es el que sustenta, es el que mantiene la presencia suya en la imagen y en el corazón de sus hijos. Por eso ha sucedido un fenómeno muy importante en muchos hijos, que cuando no conocemos el trasfondo de un matrimonio, muchas veces hemos visto a los hijos y decimos cómo se parece a su padre. Y luego alguien aparte nos dice, oye, pero fíjate que él no es su hijo. Pero por estar tanto tiempo bajo la influencia del padre, el niño adopta rasgos físicos, adopta rasgos gesticulares en el rostro, la forma de reírse, la forma de moverse, la forma de caminar, porque el padre establece un patrón, el padre establece una ruta, el padre establece formas de cómo se hacen las cosas y de cómo hay que vivir. Eso es un padre. Por eso todos necesitamos un padre. Si no hay un padre en mi vida, de todas maneras yo voy a estar hambriento, voy a estar necesitado en la búsqueda de un patrón que seguir. Por eso muchos jóvenes encuentran ese patrón en la calle, en el jefe de una pandilla, o en un narcotraficante, o en una persona, a veces en un maestro de la escuela. Muchas veces los maestros de la escuela suplen en los niños esa imagen, porque cuando no tenemos un padre, estamos hambrientos buscando llenar ese vacío. Todos necesitamos un padre. Todos necesitamos alguien que establezca patrones en nuestra vida, defina nuestro carácter y defina nuestra integridad, nuestra identidad, para que podamos desarrollar nuestra vida de la manera correcta. Ahora, todos tenemos un padre terrenal, un progenitor. Unos tuvieron a alguien bueno, gracias a Dios, otros a alguien no tan bueno, otros tuvieron momentos buenos y momentos negativos con su padre. Pero lo que yo quiero que veamos hoy es que, en primer lugar, nosotros no podemos escapar del quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros no podemos escapar de ese mandamiento. No dice el mandamiento si son buenos padres. Si fue un buen padre, entonces, bueno, hónralo, pero si no es cristiano, deshónralo. No dice eso la palabra de Dios. Nosotros tenemos un mandamiento sobre nosotros como hijos y tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a bendecir, tenemos que aprender a entregar todas aquellas cosas que no entendemos, entregárselas a Dios y honrar a nuestro Padre. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que tengo una información muy importante que darle.
Tengo noticias para usted. La persona que le engendró, agárrese de su silla porque esto que le voy a decir le va a choquear. La persona que le engendró no es su verdadero padre. Su padre biológico no es su verdadero padre. Su padre terrenal no es su verdadero padre. Su padre terrenal, la persona que le engendró, la persona que le trajo a este mundo, es un padre sustituto. Aún su padrastro, aún si usted identifica a su padre con su padrastro, es un padre sustituto. Porque el padre en el hogar es un sustituto. Yo soy un sustituto temporal para la vida de mis hijos. Yo soy un padre temporal. Yo soy su padre biológico. Yo los engendré. Yo soy su padre espiritual incluso. Yo soy su padre en toda la extensión de la palabra, pero lo soy de manera temporal. En la eternidad ellos no me van a ver como padre. En la eternidad nosotros vamos a ser hermanos. Claro, vamos a recordar que en la tierra yo era padre y ellos eran mis hijos, pero en la eternidad ellos me van a ver como lo que realmente soy, su hermano, un hermano en Cristo. Mi madre en la eternidad, cuando yo vea a mi madre en la eternidad, en primer lugar la voy a ver como una joven de 17 años. Y por supuesto que la voy a querer y la voy a amar y vamos a bromear y vamos a decir, tú eras mi mamá en la tierra. Tú fuiste mi mamá en el tiempo de cuando éramos mortales. Pero ahora somos hermanos. Entonces las relaciones biológicas van a terminar en la eternidad. Esa es la razón por la que podemos decir con certeza que los padres biológicos actuales, incluso los padres cristianos, somos padres temporales. No somos padres definitivos. Mis hijos en algún día van a tener que alzar la mirada más allá de mí y empezar a ver a su verdadero papá. Usted tiene un verdadero papá. Por eso es importante que lo entienda, porque a lo mejor usted nunca conoció a su padre biológico, a su progenitor, o a lo mejor ya falleció, o a lo mejor no fue un buen padre. Pero yo quiero decirle algo, esa persona no era su verdadero padre. Todos necesitamos un padre, todos tenemos un padre, y la persona biológica que estuvo con nosotros no es nuestro verdadero padre. Nuestro verdadero padre es Dios. Dios es mi Padre celestial. Tengo la dicha de que todavía vive mi Padre. Y yo lo honro y lo bendigo. Y estoy contento con Él. Pero mi verdadero Padre es Dios. El verdadero padre de mis hijos es Dios. Y cuando nosotros, mientras no lleguemos a ese punto en nuestra vida, vamos a estar todavía incompletos. Porque la persona física, el ser humano que le tocó como padre, nunca va a poder llenar sus expectativas. Nunca va a poder llenar su corazón. Siempre va a faltar algo. Esa es la razón por la que nos lastima mucho lo que hace nuestro padre. Muchos de ustedes fueron dañados por su padre. Y caminando en la calle un borrachito puede decirle a usted que usted está loco. Y entonces usted le dice, bueno, es un borrachito, ¿qué importa? No sabe lo que dice. Pero si su padre se lo dice, entonces le afecta. ¿Por qué? Por la autoridad tan grande que le hemos dado en nuestro corazón. Y muchas veces los errores de nuestros padres no los podemos perdonar, no los podemos asimilar, no los podemos entender cómo pudieron cometer esos errores tan grandes que nos dañaron, porque todavía no los estamos viendo como lo que realmente son, como personas falibles igual que nosotros.
y todavía estamos viendo en ellos la sombra de el Padre Celestial. Esa es la razón por la que no podemos concebir que nuestros padres hayan fallado. Pero la verdad es que nuestro Padre Celestial nunca nos va a fallar. Así que nosotros tenemos que entrar a esta nueva dimensión. Número uno, perdonando, bendiciendo, amando a ese ser humano que tenemos por padre, entendiéndolo, que es igual que nosotros. Pero número dos, entrando a la dimensión del Padre Celestial. Tenemos que llegar a ese punto. Y no importa si usted no tuvo un buen padre terrenal, no importa si usted nunca conoció a su padre terrenal, o no importa si su padre terrenal abusó de usted, o tal vez, no sé, la cosa peor que podamos imaginarnos, no importa cuando usted encuentra al Padre Celestial. Ahora, si tenemos un Padre Celestial, ¿por qué no corremos a Él? ¿Por qué vivimos como huérfanos todavía? ¿Por qué aún estando en Cristo estamos todavía viviendo como huérfanos si tenemos un Padre Celestial? La respuesta es porque no le hemos hallado. Que lo tengamos es una cosa, que seamos sus hijos es una cosa, pero que le hayamos hallado es otra cosa. Usted tiene que hallar al Padre Celestial. Y al Padre Celestial no le hallamos porque le hemos buscado en lugares incorrectos. Al Padre Celestial usted nunca le va a hallar en la religión. No vamos a hallar al Padre en la metafísica, no vamos a hallar al Padre en la filosofía, no vamos a hallar al Padre en el conocimiento, no vamos a hallar al Padre en la teología. En esos lugares no hallamos al Padre. Hallamos al Padre en un lugar muy especial. Tenemos que entender que hay dos requisitos muy importantes para que podamos hallar al Padre. Número uno, Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo hallamos al Padre? Número uno, en Cristo Jesús. Yo acepté a Cristo Jesús en el año 95. Entonces yo hallé al Padre en el año 95. Hallamos al Padre en Cristo. No lo hallamos directamente porque tenemos que pasar a través de Cristo. Él es el mediador. Cristo es Dios, pero también es Hijo. Y entonces, en su versión de hijo, nos conectamos con Él para que podamos entrar en una relación verdadera con el Padre. Así que hallamos al Padre, número uno, en Cristo. Todos aquellos que están en Cristo, todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, han llegado al Padre. Pero eso no quiere decir que tengan una relación personal con Él. Si usted no ha recibido a Cristo, al final de esta plática se le va a dar la oportunidad y usted haga la oración de fe y usted va a recibir a Cristo y usted va a hallar al Padre. Usted va a dejar de ser huérfano. Usted va a hallar al Padre y entonces usted va a empezar una relación personal con el Padre. Pero el hecho de que nosotros hayamos venido a los pies de Cristo no quiere decir que de manera automática ya tenemos una relación con el Padre. Hay muchos hijos de Dios por todo el mundo que todavía no viven una relación personal con el Padre, que siguen viviendo con su mente antigua, que siguen tratando de resolver su vida en sus fuerzas. No han hallado al Padre, aunque Dios es su Padre y ellos son sus hijos. Ellos no tienen una relación personal, una relación paterna con Dios. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Dónde hallamos al Padre? Número uno, en Cristo, ya lo vimos. Número dos, Lucas 10:21.
Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Este versículo es muy importante para que entendamos aquellos que ya estamos en Cristo, aquellos que ya somos hijos, aquellos que ya tenemos al Padre, para que entendamos cómo podemos entrar en una relación con el Padre. Y la respuesta es muy sencilla, siendo hijos. Solo podemos hallar al Padre siendo hijos. Aquellos que estamos en Cristo, aquellos que ya hemos venido a Cristo, ¿cómo podemos hallar al Padre siendo hijos? Dice el versículo 21 que Jesús se regocijó en el Espíritu. La palabra regocijar es la palabra agalio. ¿Sabe qué significa? Significa saltar de gozo. Significa dar vueltas brincando. Significa hacer algarabía con las manos. Como cuando alguien saca la lotería o como cuando se mete en el último minuto, en el último segundo del partido, se mete gol, la selección. ¿Qué hace la gente en el estadio? Brincan, gritan, lanzan cosas al aire. Eso significa agalio. Cuando dice que Jesús se regocijó en el Espíritu, es que Jesús empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y empezó a brincar y levantó el polvo alrededor de los discípulos. Los discípulos habían ido a predicar el evangelio y cuando ellos regresaron le dijeron, Señor, Señor, los espíritus se sujetan en tu nombre, es tremendo. Y dice la palabra que Jesús se regocijó, empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y Jesús se comportó como un niño. Jesús se alucinó con lo que estaba escuchando y empezó a decir, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado ¿a quiénes? A los niños, a los niños. ¿Cómo hallamos al Padre? Siendo hijos. Si usted está en Cristo, lo único que le falta es ser hijo. Usted tiene que comportarse como hijo. Estudie a un niño de 5 años. Vea su comportamiento, vea su fe, vea cómo él se desenvuelve e imítelo. Porque un niño de 5 años nos puede dar lecciones importantes de cómo hallar al Padre. Ya tenemos al Padre los que somos hijos de Dios. Ya venimos al Padre los que somos hijos de Dios, pero no quiere decir que ya tengamos una relación de paternidad con Dios. No hallamos al Padre porque no sabemos ser hijos. El problema no está en el Padre, el problema no está en Dios, el problema está en el creyente, que todavía no está asimilando su nueva posición en Cristo Jesús. Él es Padre seguramente, Él es Padre. Pero la pregunta es, ¿usted es hijo? ¿Nosotros somos hijos? Ahí es donde está el asunto. Para que podamos tener una relación paterna, tenemos que aprender a ser hijos. Y es lo que nos dice Romanos 8:15. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces aquí vemos en el versículo 15, en la parte A del versículo, vemos la descripción del espíritu de orfandad. Y en la parte B del versículo vemos la descripción del espíritu del Hijo. El espíritu de orfandad es el espíritu de este mundo, es el espíritu de temor, es el espíritu de llanero solitario, es el espíritu de no rendirle cuentas a nadie, es el espíritu de hacer las cosas a mi manera, es el espíritu de bastardo. Es fea la palabra, lo sé. Es fea esa palabra, pero una persona que sigue viviendo por sus medios, por sus propios chicharrones, por sus propias leyes, todavía no ha entrado a la dimensión de hijo. Sigue haciendo las cosas a su manera, sigue viviendo según las reglas de este mundo. Entonces esta persona
todavía tiene un espíritu de esclavitud. Es esclavo de sus argumentos, es esclavo de las ideologías del mundo, es esclavo del qué dirán, es esclavo de la crisis económica, es esclavo de las cosas del mundo. Porque aunque es hijo, todavía no vive como tal. Sigue viviendo con los patrones antiguos que el mundo enseñó a nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el espíritu de hijo? El espíritu de hijo es el espíritu de Cristo, porque dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, espíritu de orfandad, espíritu de adopción. Espíritu de orfandad es aquel que sigue siendo huérfano espiritual, aquel que sigue haciendo las cosas como mejor le parecen. Todavía no tiene a alguien a quien recurrir, de quien depender. Sigue siendo huérfano espiritual. ¿Qué es un huérfano? Una persona que no tiene a dónde ir, que no tiene dónde dormir, que duerme en un parque, que duerme acá, que duerme allá. Ese es un huérfano. Alguien sin protección. Alguien que no está bajo la cobertura de alguien. Pero en este caso, el espíritu de orfandad no es una tragedia, no es una consecuencia, no es algo a lo que fuimos arruinados. En este caso, el espíritu de orfandad es una decisión del creyente, porque ya es hijo, porque ya tiene un padre, porque ya vino a los pies de Cristo, pero no ha tomado su posición de hijo. Ahora, el espíritu de adopción es el espíritu por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuándo volvemos a ser niños? Porque Abba Padre es una expresión infantil. Abba Padre es una expresión de los niños chiquitos que están aprendiendo a caminar. Entonces nosotros tenemos que regresar en nuestra inocencia a volver a ser como niños. Por eso el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal arruinó nuestra vida, porque salimos de la inocencia y entramos a la conciencia. Y ahora cada quien gobierna su vida en un mundo relativista donde cada uno determina lo que es bueno o malo para sí mismo. Pero cuando nosotros venimos al Padre, regresamos ese conocimiento a Dios y regresamos al estado de inocencia como un niño. Ya ve que un niño de 3 años puede caminar con su trucita en la casa. Y es como Adán, no se avergüenza porque no tiene conciencia de sí mismo. Él no está consciente de que está en ropa interior porque él no tiene esa conciencia de sí mismo. Él simplemente está desarrollándose, él está caminando. Nosotros tenemos que volver al estado de inocencia. ¿Cuándo volvemos al estado de inocencia? Cuando somos hijos. Por eso el espíritu de adopción hace que clamemos Abba Padre. La expresión Abba es la expresión, es un balbuceo, el balbuceo de un bebé que denota intimidad, denota cercanía, denota una relación paterna. Abba, decían los niños. Abba es un balbuceo, de ahí salió la palabra. No existe traducción alguna en ningún otro idioma, por eso la Biblia la traduce tal cual. Abba Padre en términos coloquiales pudiera significar papito lindo, algo por el estilo. Cuando nosotros llegamos a ese grado con Dios, entonces estamos siendo hijos. Así que nosotros tenemos que entender que todos necesitamos un Padre. Número 1. Número 2, tenemos que entender que todos tenemos un Padre. Todos los que hemos venido a Cristo Jesús ya tenemos un Padre. Y si alguien no ha venido a los pies de Cristo Jesús, pues lo puede hacer muy sencillo y lo podemos guiar con mucho gusto para que pueda tener un Padre. Tenemos que entender también que nuestro Padre biológico no es nuestro Padre verdadero. Nuestro Padre terrenal es un Padre temporal. No es eterno ese Padre. Un día le vamos a ver como un hermano. Pero tenemos un Padre que sí es el verdadero, que era nuestro Padre antes que naciera incluso nuestro Padre biológico. Y es el Padre definitivo, que es el Padre celestial. Por eso con la autoridad que me da la palabra de Dios, yo le digo con toda autoridad, su Padre biológico no es su Padre verdadero. Su Padre biológico es su Padre temporal. Hónrelo, bendígalo y ayúdelo y ámelo, porque ese es el 5º mandamiento.
pero su Padre verdadero es Dios. Él es su verdadero Padre. Para que usted pueda hallar al Padre, número uno, tiene que venir al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y número dos, usted tiene que ser hijo. Tiene que aprender a serlo, porque no sabe ser hijo. Y el único lugar donde somos verdaderamente hijos, ¿sabe dónde es? Agárrese de su silla, hermano. El único lugar donde somos genuinamente hijos, el único lugar donde devolvemos al Padre el conocimiento del bien y del mal, le regresamos a Él ese conocimiento que nos arruinó. El único lugar donde estamos confiados en el Padre, donde podemos decir categóricamente que estamos descansando en su regazo. El único lugar donde somos verdaderamente hijos y donde hacemos de Él verdaderamente nuestro Padre es en la obediencia de su palabra. Cuando usted obedece su palabra, usted está diciendo, ya no más yo, Padre. Ya no más mi argumentación, ya no más yo. Ahora tú vas a ser mi Padre. Usted tiene que llegar a ese punto. Usted tiene que llegar a ese punto en su vida donde usted pueda hallar al Padre Celestial. No en la teología, no en la religión, no en la metafísica, ni en la filosofía. Usted va a hallar al Padre Celestial, número uno, en Cristo Jesús, ya lo tiene. Pero ahora, número dos, siendo hijo, siendo como niño, obedeciendo y confiando como un niño. Yo declaro en el nombre de Cristo que usted entra a esta dimensión de esta relación tan tremenda que a final de cuentas este es el objetivo de la cruz. A final de cuentas, esta es la razón por la que vino Cristo, para que podamos regresar al estado previo del pecado cuando Adán pecó. Esta es la razón, esto resume todo. Así que volvamos al Padre, hermanos. Hoy es el día del Padre. Volvamos al Padre, caminemos con el Padre, hagamos del Padre nuestro Padre Celestial. Pero es importante que sea usted hijo. Sea usted hijo. Vamos a orar para que usted sea un buen hijo. Declaro en el nombre de Jesús, Padre, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Padre, que tu Espíritu Santo nos guía a todos tus hijos a dejar a un lado toda argumentación, a dejar a un lado todo ese bagaje que recibimos de Adán por haber participado del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo ese relativismo. Lo hacemos a un lado, Padre, para venir nuevamente al paraíso en Cristo Jesús y reconocerte a ti como nuestro Padre. Queremos ser obedientes, queremos caminar contigo, queremos encontrar en ti, Padre, a nosotros mismos. Queremos volver al estado que tenía Adán antes del pecado, el estado de la inocencia, ser como niños nuevamente y caminar contigo, nuestro Padre Celestial, y vivir vidas increíbles, y vivir cosas tremendas, y caminar en esta tierra de una manera extraordinaria, porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Padre, bendigo a todos los padres en el Día del Padre. Bendigo a todos los hijos que un día van a ser padres. Y les recuerdo que siendo buenos hijos es como ellos van a ser buenos padres. Bendigo a todas las madres también, que han sido un estandarte, una fortaleza para los hombres. Bendigo a las jóvenes también, que pueden ver en su padre la imagen masculina, la imagen del prototipo para sus esposos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la congregación, bendigo este día y declaro tu presencia, declaro tus promesas sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre. Tú eres nuestro Padre. Te hemos hallado y de ti nunca nos vamos a separar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, les mando un saludo bien fuerte. Feliz Día del Padre y estamos en contacto. Amén. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta transmisión.
Si es la primera vez que escuchas este mensaje, en la Biblia podemos encontrar en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que hoy me gustaría guiarte en una oración para salvación y para perdón de pecados, y puedas iniciar una nueva vida en Cristo. Pon la mano derecha en tu corazón, cierra los ojos y repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Reconozco que soy pecador y que solo tú puedes perdonarme. Confieso que tú eres el Señor, que te hiciste hombre, moriste en la cruz por mis pecados. Gracias por salvarme. Te pido perdón por apartarme de ti. Guía mi vida a partir de este momento. Gracias por hacerme hijo tuyo. Amén. Gracias por hacer esta oración conmigo. La familia de Fuente de Vida te da la más cordial bienvenida. Te pido nos dejes tus datos en los comentarios para ponernos en contacto contigo. Queremos orar por ti y acompañarte en esta nueva vida en Cristo. Esperamos verte en nuestra próxima transmisión. Que el Señor te bendiga.